Bienvenidos al repaso de la lección. El título, como ya se mencionó, es un mensaje que vale la pena compartir. Y yo creo que tal vez es buena idea dejar los micrófonos abiertos de todos para que participemos. El resumen global de la lección nos está hablando, bueno, leamos el texto para memorizar. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6 y 7. Así que aquí estamos viendo el capítulo 14 de Apocalipsis en general es lo que yo llamo el plan de batalla del Cordero. El capítulo 13 nos presenta el plan de batalla del dragón. Apocalipsis 14 nos presenta el plan de batalla del Cordero. Y el plan de batalla del Cordero encontramos allí que no hay uso de coerción o fuerza o amenazas, como vemos en el uso de las bestias en el capítulo 13. Y vemos tres mensajes que se presentan como tres ángeles. Y aquí estamos leyendo el mensaje del tercer ángel. La lección nos recuerda un concepto que aparece en la Biblia, que es el concepto de verdad presente. Verdad presente significa simplemente una verdad que es particularmente relevante, que es el mensaje de aplicación central o vital para un momento específico en el reloj profético o en la historia humana, si lo queremos ver de esa manera. Un ejemplo que usa aquí en la lección es el ejemplo de el diluvio. La verdad presente para ese tiempo, el mensaje que Noé predicó, era acerca de la inminencia del diluvio universal y de cómo prepararse para sobrevivirlo. Este momento profético, este momento histórico, Dios ha levantado este pueblo para que proclame este mensaje de manera particular, y es el mensaje de los tres ángeles. Y este mensaje, el mensaje del tercero, es el que aparece como nuestro versículo de memoria. La invitación, lo que el ángel anuncia, bueno, él lleva, ese es el inicio, el primer ángel. Él lleva el evangelio eterno para predicarlo a todos los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que la idea del evangelio eterno, la idea de una verdad que tiene aplicación universal, que dura para siempre, pero que de una manera especial se resalta algo de él para ese momento profético. Así que allí mismo, aquí está el concepto de verdad presente. Y esto es lo que él dice: temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La invitación a tomar a Dios en cuenta, que es lo que el temor a Dios significa,
la invitación a tomarlo en cuenta es para evitar el error que el apóstol Pablo describe en Romanos 1, que habiendo conocido a Dios, vamos a ir Romanos capítulo 1, dice pues, verso 21, pues habiendo conocido a Dios, dice la Reina Valera, no le glorificaron como a Dios, o sea, no lo tomaron en cuenta. No, habiendo conocido a Dios, no importa lo que Él diga, no lo tomo en cuenta. Ese es la falta de temor a Dios, no es miedo a Dios. Aquí se traduce glorificar a Dios, darle gloria. Está hablando simplemente de la idea de tómalo en cuenta en tus planes, tómalo en cuenta en tus vidas, en tu vida. Hazle caso, préstale atención, reacciona de alguna manera, de la manera correcta. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino, note que tiene que haber una sustitución cuando usted rechaza a Dios, cuando no lo toma en cuenta. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así que lo que ocurre es entonces que hay entenebrecimiento de la mente, hay oscurecimiento. Así que cuando el ángel dice, temed a Dios y darle gloria, está repitiendo exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo en Romanos 1:21. Está diciendo, tómalo en cuenta, reacciona correctamente, porque de lo contrario lo que te va a pasar es que vas a terminar, si rechazas a Dios, vas a terminar con un sustituto en tu mente, y el resultado va a ser que tu mente va a quedar entenebrecida, se va a oscurecer. Pero hay una nota de urgencia y énfasis en este mensaje eterno, viejo, antiguo. Hay una nota urgente, y es que la hora de su juicio ha llegado. No es, hay personas que entienden, creen que aquí hay algún tipo como de amenaza o amenaza velada, por lo menos, o implicada, una amenaza implícita. No la hay. Cuando te dice que la hora de su juicio ha llegado, es la hora de su juicio, el de él, no el tuyo. Es el tuyo en el sentido de que la decisión que tú tomes de temer a Dios o no. En otras palabras, Dios no te está amenazando con que vas a quedar, que puede que quedes corto y entonces Él te va a tener que castigar. Ese no es el juicio. Lo que está avisándote, advirtiéndote es que su juicio, el de Dios, el que está siendo juzgado, ha llegado, y que tú eres el que está juzgando. O sea, es yo juzgando a Dios en mi mente, decidiendo para mí quién es Dios si lo tomo en cuenta. El posponer, el dejar para después se acabó. Llegó la hora donde tú tienes que juzgar, hacer un juicio tú acerca de Dios, quién es Dios para ti. Y entonces, haciendo referencia al sábado, usa lenguaje que universalmente en la Biblia está conectado con el sábado y la ley. Dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que este llamado a la adoración, ya hemos hablado mucho, que adoración es simplemente una reacción o respuesta del ser humano cuando logra conocer a Dios, cuando logra discernir, cuando logra ver, tener una vislumbre de Él. Así que
El ángel simplemente nos está hablando de temas, un tema que viene en la Biblia desde Génesis, pero que tiene una urgencia particular en este momento. Tiene una urgencia particular porque tiene una aplicación especial para esta hora, este momento profético. Y la lección nos enfatiza, varias veces nos llama la atención a que no olvidemos, a que recordemos que nosotros somos el pueblo uh, de esta hora, de este tiempo profético, que lo somos, que es para nosotros es nuestra responsabilidad peculiar, es nuestro trabajo y nuestra misión peculiar el presentar este mensaje. Y el enfoque específico del tiempo del fin es con respecto al carácter de Dios. Mencionábamos esta mañana. Y aquí nos lleva al mensaje del ángel que aparece en Apocalipsis 18. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Así que vemos que este otro ángel, y ángel es alguien enviado, es un mensajero. En Apocalipsis esto significa siempre que hay un mensaje, hay que ver el contenido, qué es lo que comunica. Y notemos que viene con gran poder. Así que este es un mensaje que se proclama con poder, tiene poder, contiene poder. El mensaje es poderoso. Y tiene el efecto que alumbra a toda la tierra con su gloria. Este mensaje es acerca del carácter de Dios. Y lo que le da el poder al mensaje es que el carácter de Dios, el mensaje se da por gente que está reflejando o modelando el carácter de Dios. Eso es lo que le da poder. No hay otra cosa más poderosa que la evidencia, el testimonio de seres humanos pecadores que ahora reflejan un carácter no humano, un carácter divino. La otra cosa que le da poder a este mensaje no solo es el testimonio, sino que es que el mensaje es verdad y la verdad tiene poder. No es una exposición, es lo que estoy tratando de decir. No es venir y presentar, no es un decir, déjame averiguar qué es lo que tengo, déjame averiguar el contenido de lo que tengo que hablar, cuál es el tema del que tengo que hablar. No, lo que le da el poder, lo que lo convierte en mensaje, es el hecho que es un testimonio, es una vida transformada. Es el producto, eso es lo que le da el poder y lo que hace que alumbre. Ese alumbrar, sabemos que es el carácter porque está hablando de la gloria. Y la gloria de Dios es su carácter. Ese alumbrar, iluminar, es lo que es el último ingrediente, es la última
pieza que Dios necesita antes de la segunda venida. Eso es todo. Y ese iluminar, ese testimonio es también lo que juzga. Ese es el juicio. Que hay gente que decidió, escogió y que lo está viviendo. Pero él dice con voz potente, ha caído la gran Babilonia. Notemos que este concepto de la gran Babilonia aparece en la Biblia en muchos lugares y representa de una manera amplia el régimen de engaño y confusión que es promovido por la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, pero de una manera más específica se refiere al engaño particular de él, por decirlo así, secuestrar a la iglesia de Cristo. Es el secuestro de la iglesia apostólica y el secuestro de las iglesias protestantes, lo que le llama el falso profeta o la bestia que sale de la tierra. Y la primera, la iglesia apostólica, es la bestia que sale del mar en Apocalipsis 13, los dos. Dice, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Así que nos está diciendo explícitamente que ese proceso de secuestro al que hice referencia hace un momento es real. Perdón. El apóstol Pablo dice en Segunda Tesalonicenses 2, hablando de lo que él le llama el hombre de pecado o antropos anomia, el hombre sin ley, sin nomos ley, el hijo de perdición, el hijo de la apoleia, que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Verso 4, capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que aquí vemos el mismo problema, el mismo poder, Pablo describiéndolo con otras palabras y en otros términos, que está describiendo aquí Apocalipsis 18, verso 2. Se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Simplemente me está diciendo lo que Pablo dice, que es que Satanás, el hombre de pecado, el sin ley, entra al templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es el mismo caso, pero eso es la gran Babilonia, esa es la gran confusión que hay gente allí dentro que está convencida genuinamente, sinceramente, que ellos están en la iglesia apostólica o que ellos están en la iglesia reformada, la iglesia después de la reforma, refiriéndome a la reforma del siglo XVI de manera particular. Y están allí, pero eso es lo que la hace la gran Babilonia, esa confusión, que están adorando al dragón que le dio a las bestias su trono y su poder y su autoridad.
El verso 3 del capítulo 18 me dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Ya el pastor Ureña nos explicó hace un segundito la razón por la cual se habla de fornicación aquí es porque la iglesia, que es la esposa de Jesús, recordemos que lo que esta luz que alumbra, lo que alumbra es el camino para que venga el novio a la cena de bodas del Cordero. Eso ese es. Pero resulta que la Gran Babilonia, estas iglesias, ya tienen un esposo, tienen están teniendo relaciones ilícitas con alguien que no es esposo. Eso es lo que fornicación quiere decir. Relaciones íntimas, que alguien buscó un sustituto para su esposo legítimo, que es Jesús. Eso es lo que está diciendo allí. Y me dice quiénes son. Me dice que son los reyes de la tierra, han fornicado con él. Cuando me habla de los reyes de la tierra, me está hablando que se entretuvo aquí en la tierra, más que entretenerse, que cambió de planes, que decidió que hay futuro aquí en la tierra, que las cosas no eternas, las cosas temporales, tienen contrario a lo que Dios dice, tienen sustancia, son algo. Y ha fornicado con los mercaderes de la tierra y han hecho dinero, se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y entre las cosas que transactúan, me dice más adelante, son almas de hombres, las almas de la gente. Y entonces el verso 4, y aquí termino, es lo que la lección, hasta donde la lección llega, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así que la destrucción que viene, desencadenada por el enemigo, la única protección que hay, el único escudo de protección que hay, es el sello de Dios. De hecho, a los espíritus refrenadores, al espíritu refrenador, al espíritu que retiene, que previene que estas destrucciones se desencadenen, no se les permite soltar, no sale el espíritu de refrenador, no se va hasta que no esté completado el sellamiento. O para decirlo más correctamente, el sellamiento, esto es el reproducir el carácter de Dios de una manera perfecta, con lo que comenzamos en el versículo 1, es lo que hace el juicio, es lo que desencadena, lo que libera los eventos subsecuentes, porque ya el pueblo no es vulnerable al engaño y a las mentiras. Ya está sellado en la frente, ya ha sido iluminado, ya tiene un entendimiento, ya no es vulnerable. Por lo tanto, Dios le está diciendo a pueblo de él, que está adentro de la Gran Babilonia, le dice que salga. O sea, le está, ese salir de ella, esa invitación a salir urgente, es con urgencia, a salir de ella, es lo que, ese es parte del detonante que activa los otros eventos que siguen, la destrucción final del mal. Yo quiero, no es una presentación, así que por favor hablen, digan, comenten, mencionen, pregunten. No quiero seguir hablando como si fuese una presentación porque no lo es. Háganlo en confianza y en toda
con toda autoridad. Así que el mensaje para el tiempo del fin en Apocalipsis, pudiéramos decir que tiene dos fases o tal vez no dos fases, que tiene dos aspectos, ¿verdad? Los tres ángeles que aparecen en Apocalipsis 14 y el ángel de Apocalipsis 18. Quiero escuchar preguntas, comentarios de todos los que estudiamos la lección. Tal vez si me quedo callado un minuto o dos, ¿se animan? ¿Hay algo que le llamó la atención de la lección? ¿Hay algo de manera particular que le... Sí, sí, doctor, en la parte del martes, donde presenta el simbolismo de la cosecha, cómo representa allí a que la cosecha de los granos representa a los justos y la cosecha de las uvas a los impíos, ¿verdad? Algunas personas entienden mal de que Dios va a destruir, como es la mentira que el enemigo ha sembrado, ¿verdad? De que Dios va a destruir, pero aquí se ve bien claro que Dios solamente viene a recoger a los que usaron la libertad de amarlo y servirlo, ¿verdad? Y honrarlo. Pero los que no quisieron, entonces, ellos mismos sufren las consecuencias. Si usted pudiera... Claro, claro. Aquí vemos en estas analogías o símbolos que se usa con respecto a la cosecha. Una cosecha significa que hay un fruto, una semilla que se sembró, una planta creció, esa planta maduró, se hizo adulta y produjo lo que va a producir según su naturaleza. Y el que viene a cosechar no viene a decir qué es qué, ¿verdad? El trigo es trigo, la cizaña es cizaña, la cosecha de la mies, la determinación, no la hace el que viene a hacer la cosecha. Él no juzga, él simplemente viene a ver qué hay. Es el resultado final, como hemos dicho a veces, si quieres cosechar frijoles, no siembres maíz, ¿verdad? O sea, es tarde en el otoño para decir, ay, si yo lo que quería era tomates, pero sembré cebolla. Es en el momento, hay tiempo, ¿verdad? El momento de la venida de Jesús es donde se declara, donde queda claro, es evidente. De hecho, va a ser claro para antes de esto y es claro en cierto grado aún ahora. Pero ese es el momento, esa característica que hemos hablado antes que tiene la profecía, ¿verdad? De todo o nada, de ya llegó la hora o nunca, ¿verdad? Llegó la hora donde queda manifiesto qué es cada cosa. Pero no es una determinación, no es un juicio de Dios. El juicio de Dios es simplemente un reconocer lo que hay ya,
Ya el grano está maduro, ya la vid está parida, ya nada más va a pasar. Las cosas son como son y están como están y llegó la hora. Gracias, hermana María. ¿Hay alguien más que tenga algún comentario? Sí, doctor, tenemos a Mirna y después a Cecilia. Adelante, Mirna. Perdón. Sí, yo solamente quería comentar que si la luz de las lámparas es la luz es la que le permite a Jesús regresar a la tierra. Entonces, como dice, temer a Dios y darle honra, lo que acabamos de leer, ese testimonio carente en sus hijos, en un sentido es el que está permitiendo, prolongando muerte y sufrimiento y enfermedad. Tiene una implicación nuestra demora o nuestra somnolencia o nuestra falta de aceite. Lo que le está causando al mundo es más tragedia, más dolor, más muerte, más enfermedad, más pandemia. Entonces, es importante que nos despertemos al momento, a la hora, con eso que la hora de su juicio ha llegado, la hora, al momento, ¿no? Para poder no solamente aliviar un poco del el dolor y el luto que hablamos. Gracias, gracias Mirna, muy bien observado. Compás de espera, ese prolongamiento, el interés de Dios, la agenda de Dios. Dios no está esperando por acción satánica. Satanás no le marca las pautas ni le hace la agenda a Dios. Dios tiene interés en su pueblo y cuando su pueblo esté listo, Él viene a recogerlos. No ha venido porque el pueblo no está listo. Y esa transformación operada por el Espíritu del aceite convirtiéndose en luz es el efecto que la palabra, la verdad, cuando digo la palabra estoy hablando la verdad de Dios, el evangelio, otra manera de misma, diferentes palabras, misma idea, tiene al transformar la vida del creyente. Y esa transformación es lo que produce luz, ese es el testimonio, ese es el juicio al mundo y es lo que le ilumina el camino para que recordemos que el novio viene en medio de densa oscuridad en la parábola. Todo eso está en ese capítulo que les recomendé de Palabras de Vida del Gran Maestro. El novio viene en medio de densa oscuridad, usando el término que usa el profeta Isaías. Y esa densa oscuridad es tergiversación acerca del carácter de Dios. Por lo tanto, cuando aparece un ser humano que está reflejando el carácter de Dios, en esa densa oscuridad, esa luz cuenta mucho, vale para mucho, tiene mucho alcance. De hecho, el texto lo acabamos de leer, dice que llena toda la tierra, esa luz, la luz de la gloria del carácter de Dios. Así que ese disipar las tinieblas, ese iluminar, no solo le ilumina el camino para la venida del novio, sino que disipa las tinieblas. Las tinieblas se van, quedan eliminadas. Gracias, Mirna.
Y Ceci tiene, escuché que tiene un comentario también, o pregunta. Sí, pregunta a José. En el día jueves se habla de Babilonia, ¿verdad? Como ya hemos comentado. Mi pregunta quizás es, si no aclarativa, reiterativa, pero habla de salir de Babilonia. Y se ha identificado a Babilonia como el sistema papal. Entonces, si ya no estamos en ese sistema de la iglesia tradicional, entonces ya no sabemos que ya estamos bien. Pero mi pregunta es esa Babilonia, es esa confusión. Bien. Es decir, va más allá de solo salir del sistema de la iglesia tradicional papal, está relacionado con lo que hemos hablado de la oscuridad, de las tinieblas, del carácter de Dios. ¿Será que es posible que una persona, es decir, cualquiera de nosotros estemos aún en Babilonia? Bien. Decir que Babilonia es la iglesia católica, es decir, o un sistema falso de adoración, como dice la lección, es correcto, pero es incompleto. Dice la Gran Babilonia, se está refiriendo a la iglesia apostólica, la que nosotros llamamos la iglesia católica. Su nombre completo es Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿verdad? Y sabemos que eso está simbolizado por la bestia que sale del mar en Apocalipsis 13. Y ese sistema recordemos que esa es la iglesia apostólica, es la iglesia que Cristo dejó en la tierra. Esa es la iglesia que traza, y ellos lo trazan correctamente, su origen hasta el apóstol Pedro. Esa es la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo. Esa iglesia que el dragón toma, porque esa bestia recibe su trono, su poder y gran autoridad de parte del dragón. Así que ese es secuestrar la iglesia de Cristo, la iglesia apostólica, que hoy conocemos como la iglesia católico romana, es parte de la Gran Babilonia. Así que alguien diría, bueno, ya yo no soy parte de la iglesia católica romana, pues ya salí. En un sentido más amplio, la Gran Babilonia se está refiriendo también al falso profeta, lo que la Biblia llama el falso profeta. Falso profeta es otro nombre que se le da a la bestia que sale de la tierra. Son las iglesias protestantes, las iglesias reformadas. Cuando comenzó la reforma protestante, salió de la realización que la iglesia cristiana no andaba por buenos caminos, que había entrado el hombre de pecado, que estaba fornicando con los reyes de la tierra. Ellos la pudieron identificar, los reformadores, la pudieron identificar con Babilonia. Pero el Apocalipsis me dice que aún esas iglesias protestantes, producto de la reforma protestante, en su gran mayoría entraron de nuevo, le hicieron una imagen a la primera bestia. Así que llegaron a ser parte del equipo del dragón. Eso es parte de la Gran Babilonia también. El problema central que hay aquí, por eso leímos 2 Tesalonicenses 2, es que el dragón entra al templo, a la iglesia, como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Y la gente que está adentro lo cree, piensa que sí, que es Dios. ¿Qué es esto que Él entra a la iglesia? Esto que Él entra a la iglesia no es más que su representación, sus representaciones acerca de quién Dios es, son adoptadas por la iglesia cristiana, la iglesia verdadera, la iglesia apostólica, la que Cristo fundó 2000 años atrás. Esa es la mentira base, la mentira sobre la cual todas las demás están edificadas. Todo este sistema falso de doctrinas de lo que habla la lección aquí, sistemas falsos de religión, justicia propia, todas estas cambios de la ley, falsos maestros, idolatría, falsa adoración, falsa enseñanzas, todas estas cosas, todas esas otras mentiras son las ramas de esa mentira central y fundamental acerca del carácter de Dios. Muchas de estas, de hecho, virtualmente ninguna de estas doctrinas serían posibles sin el distorsionamiento sobre el carácter de Dios. No se puede hablar de inmortalidad del alma, no se puede hablar de infierno, paraíso y purgatorio sin creer que Dios es un Dios retributivo, que castiga y que recompensa al bueno y castiga al malo. O sea, no cabe la idea que los mandamientos o la ley de Dios son cambiables, se pueden cambiar adaptándolos, son movibles, si se entiende que la ley es un reflejo o un trasunto del carácter de Dios, que es inmutable, que es parte integral de su identidad, de su carácter, de su ser, de su persona. Así que la mentira central, lo que representa la Gran Babilonia, lo que le permite al dragón entrar todas esas falsas doctrinas y entrar él mismo a la iglesia y secuestrarla, son esas ideas con respecto al carácter de Dios. Así engañó a Eva y a Adán en el Edén. Así intentó engañar a Jesús y ciertamente así ha engañado, ha convertido a la iglesia apostólica y aún al movimiento de reforma en sus herramientas, en parte de su sistema. Así que cuando dice que salgamos de ella, en un sentido amplio y profundo, lo que nos está invitando es a tener un discernimiento del carácter de Dios. Y el punto importante que se ve en todo esto, el clima que yo veo es la adoración, que todo eso es la adoración, o sea, y ahí va involucrado entrar en el reposo de Dios, que es el sábado, ¿verdad? Y la adoración al Dios verdadero o al Dios falso de este siglo, el que controla este siglo, este mundo, ¿verdad? El que deja que Dios quede como borroso en la mente del ser humano para que entonces se le adore a él y en una forma como engañar de mentira, porque la gente cree que lo está haciendo al verdadero Dios y es al Dios de este siglo al que está adorando. Correcto. Gracias. Doctor, yo tengo una pregunta. Dígame. Sí, mire, aquí en Apocalipsis 14, en el versículo 4 y 5, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va.
dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Mi mente está muy oscura porque yo no entiendo aquí en realidad a qué se refiere, ¿verdad? Porque si dice pura gente, como diciendo niños, pues no sé dónde quedamos nosotros. Bien, bien. Gracias. Recordemos que todo el lenguaje es simbólico. Las mujeres no tienen nada que contaminan. Las mujeres no son contaminantes. Así que cuando habla que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Recordemos, ya vimos esta idea hace un ratito, cuando vimos en Apocalipsis 18 que la Gran Babilonia ha fornicado. En la Biblia, recordemos que la relación entre Cristo y su iglesia es la relación entre un esposo y su esposa. Él es el esposo, ella es la esposa. De hecho, la culminación de la historia es que termina en una boda. Sí. ¿Verdad? Así que cuando habla que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, simplemente le está diciendo que son gente que tienen la verdad pura. No son partes de lo que están teniendo relaciones con el que no es su esposo, está teniendo relaciones con quien no es Cristo. ¿Ve? La esposa, la mujer aquí es la iglesia. Sí. Ella no ha fornicado, no se ha contaminado. Lo que me está diciendo es que ella no es parte de aquel sistema que está teniendo relaciones con quien no es su esposo, con quien no es Cristo, ¿verdad? Y ya vemos que todo el problema es que el dragón se hace pasar por Cristo y viene y conquista a la iglesia de Cristo. Y llegan a tener unas relaciones de una intimidad, es tan estrecha la identificación del uno con el otro, que el simbolismo que la Biblia encuentra para describir la intimidad de esa relación es la relación sexual entre esposo y esposa. Eso es lo que está diciendo aquí. Ajá. Sí. Y en el 5 dice, y en sus bocas fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Sí. Pues yo cuando estaba niña, pues yo en vez de decía mentira o Muy bien. cualquier tiempo, pues. Sí. En parte está diciendo esto, está diciendo, ya hemos visto el papel central que la mentira juega en el engaño, ¿verdad? De hecho, por definición, la mentira es engaño. Y el papel central que la mentira ha jugado en destruir nuestra relación con Dios. Esta mañana vimos que la serpiente le dijo a Eva una mentira acerca de Dios, le dijo la mentira acerca de Dios, y la cadena de cosas que eso desencadenó en el efecto que tuvo sobre Adán y Eva. Ellos ahora desconfiaron de Dios porque creyeron una mentira. Imagínense que alguien viene y le dice, mira, tu esposo o tu esposa, según sea el caso, le dice, mira, tu esposa se está acostando con fulano de tal, y te enseña un texto o te enseña una foto. Y supongamos que la foto es mentira, fue una foto que hicieron en un programa de computadora, los textos son mentira, todo es mentira. Pero si usted cree esa mentira, tiene un efecto, le hace daño a su relación. O sea, la mentira genera desconfianza, es lo que estoy tratando de decir. Toda mentira produce desconfianza. Así que cuando dice que en sus bocas no fue hallada mentira, es que, como Jesús dijo en San Juan 8:44, que hay un padre de mentira. La mentira no existe al azar, no sale de la nada, tiene una fuente, tiene un origen. Así que está diciendo que ellos
no son víctimas de engaño, ni tampoco son promotores de engaño. Pero siempre que yo veo frases de este tipo, trato de mantener en mi mente la mentira central, la mentira madre, la mentira de donde vienen todas las demás, que es con respecto al carácter de Dios. Así que esta gente que andan siguiendo al Cordero de día y de noche, en ellos no fue hallada mentira. Me está diciendo, sí, que son gente que no mienten, pero son gentes que tienen una relación estrecha con la verdad. Con la verdad representando la palabra, representando a Dios, representando a Jesús, representando el Evangelio. Todo eso quiere decir la verdad. Lo que se le opone al padre de la mentira. Ajá. Y por eso son mancha delante del trono de Dios. Ajá. Sí. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Gracias, doctor. Un tema de gran valor, nuevamente, igual que el de la mañana, muy paralelos. Y le agradecemos mucho la Escuela Sabática, el Ministerio de la Escuela Sabática a la exposición. Quería recordarles, hermanos,